situación económica del país y las poco alentadoras proyecciones económicas para el 2016 han provocado que las empresas reduzcan su nómina de personal. Según el último reporte del INEC, el desempleo se ubica en el 4.28%. Las consecuencias de un año económicamente difícil ya pasan factura a algunas empresas, con ventas que no cumplieron las expectativas y con el crecimiento por debajo de lo esperado. Varios negocios han tenido que ajustar sus cuentas a la nueva realidad. Francisco Alarcón es el presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Es tal vez a reducir horas extras para que todo el mundo pueda permanecer en las empresas. El siguiente paso pues ya pueden ser recortes, pero hay un recorte de gastos en general, no solo en empleo. Según la encuesta realizada a más de 200 empresas y que maneja la Federación Nacional de Industrias, la mayoría de sus socias han registrado una disminución en su actividad económica y una desinversión. En Ecuacable, por ejemplo, su gerente nos cuenta que la nómina de personal tuvo que reducirse un 20%. Sí hay un porcentaje que se ha despedido de personal. En la Corporación Ecuatoriana de Aluminio también hubo reducción, cerca del 10% fue despedido. Hemos tenido que hacer una contracción en el número de personas que participan, pero también incrementar la eficiencia. El desempleo en Ecuador se ubicó en 4.28% en septiembre, frente al 3.90% del mismo mes del año anterior. Aunque este incremento no representa estadísticamente una diferencia, lo que sí aumentó fue el empleo inadecuado. Hablamos del subempleo y del empleo no remunerado. Subió 2.14 puntos porcentuales al pasar del 37.28% al 39.42%, lo que para el analista económico Eduardo Valencia implica un incremento en la pobreza. El desempleo sumado al subempleo son más del 56% de la población económicamente activa. Esa gente que no tiene recursos compensatorios recibe la inflación a la vena. El gobierno reconoce que hay un ligero incremento en las cifras de desempleo, pero hace un llamado a los empresarios para evitar que la situación empeore. Los diálogos con el sector productivo estarán orientados a buscar y a pedir al sector productivo que tampoco el empresario, si tiene que sacrificar una variable, no sacrifique la del empleo. Ahora el régimen se concentra en llegar a un acuerdo con los empresarios y trabajadores para el incremento salarial en el 2016. El aumento del salario básico unificado estaría entre los 13 y 14 dólares. Más bien estamos despidiendo, ¿cómo podemos subir el sueldo? Entonces el que sale, es injusto que sale y el que se queda hay que subirle el sueldo. Joana Ramos, 24 horas. Ahora saludamos a Francisco Alarcón, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Francisco, más allá de nuestros números y de nuestras estadísticas, los industriales también están pasando por este criterio para salir de la crisis. ¿Hay desempleo ahí? Bueno, primero que nada, muy buenos días, María Josefa, a usted, a toda la audiencia de Teleamazonas y de Desayuno 24 horas. Creo que es muy importante empezar por delinear que uno no viene a expresar su opinión personal o individual, sino en representación de un gremio cuyas ventas superan los 14.000 millones de dólares anuales y 80.000 empleos directos al año, otros tantos indirectos, y más de 1.100 millones de dólares en pago del impuesto a la renta anual. Eso es casi una cuarta parte de todo el impuesto a la renta que se paga en el país, porque muchas veces puede ser cuestionada desde el poder, sobre todo la representatividad de los gremios empresariales. La Cámara... Desde el poder se cuestiona cualquier cosa, pero la realidad es otra y una forma de expresar la realidad son los números, las estadísticas. 80.000 empleos directos. Usted está representando un gremio que le da 80.000 plazas de empleo y esto multiplícalo por las familias. Y debe estar atravesando la crisis ahí. Bueno, nadie está exento de la crisis en este momento. El 2015 ha sido un año muy difícil, el 16 no pinta mejor. Hay condiciones externas que han hecho, digamos, muy fuertes, que han coadyuvado a la situación. Unas internas de incertidumbre, como lo que sucedió a mitad de año con el envío de las dos leyes polémicas de herencia y de plusvalía, que ahora de alguna manera se las vuelve a mencionar. Nosotros queremos pensar que esta nueva mención se trata de una mención más de las que ha hecho el señor presidente durante todos estos meses, de que eventualmente las va a volver a enviar. No es nada nuevo. Desde que las retiró dijo que era un retiro temporal y que eventualmente las volvería a enviar. Entonces queremos pensar que se trata de una vez más ratificar eso. No queremos pensar que se trata de una inminencia del envío, sobre todo porque
nunca será un buen momento para enviar esas leyes, pero en este momento donde justamente estamos viendo una situación económica tan complicada, meterle un ingrediente más de polémica o de agitación política, social o de incertidumbre para el empresario sería aún peor. El tema empleo es un tema muy, muy serio y la variable más fuerte pues, es el subempleo, o ahora como se le dice el empleo no adecuado. Ahí están las cifras gruesas, es decir, en muchos países se habla de empleo y de desempleo. No hay nada en la mitad, todo el empleo es formal. Acá al empleo formal no acceden ni la mitad de la población económicamente activa, la mitad. Es decir, no hemos podido incorporar como país a más de 3,5 millones de ecuatorianos a que tengan una seguridad social, a que tengan prestaciones, una red social, unos ingresos más o menos fijos que le permitan endeudarse, que le permitan avanzar. Eso es muy, muy, muy importante y conforme las regulaciones laborales se han hecho más rígidas a través de todos estos años, ha sido más difícil ingresar a la fuerza laboral para esas personas. Ayer estuvimos reunidos con el sector exportador. El sector exportador es que sencillamente se mantienen operando porque no tienen la capacidad económica de liquidar y cerrar su operación. O sea, la situación pudiese ser aún peor en el país. Sigamos hablando de cifras y de encuestas para ser lo más objetivo posible. La Federación Nacional de Industria maneja una encuesta realizada a más de 200 empresas. ¿Qué otros datos arroja esa encuesta? Sobre todo, ¿qué está pasando con la retroceder en economía y sobre todo el efecto que deja cuando se retira la inversión? ¿Cómo no? La economía se maneja por expectativas, la parte psicológica, el optimismo, pesimismo que tenga el empresario es muy importante. Esta encuesta fue realizada en el tercer trimestre aproximadamente y lo interesante es que recoge datos de toda la economía, no son 200 empresas industriales, son empresas del sector formal, del sector informal, inclusive grandes, medianas, pequeñas, comerciales, y lo más impresionante es ver cómo todas quieren más o menos lo mismo, María Josefa. Las empresas informales, pequeñas, lo que quieren es apertura comercial, lo mismo que queremos los demás. Lo difícil en un negocio es vender, acceder a mercados, y aquí seguimos pataleando con la Unión Europea, cero con Estados Unidos, más bien se ha dicho que no es una prioridad. Las empresas sí manifiestan haber invertido menos este año de lo que tenían planeado, y algunas de ellas comenzaban ya a quejar problemas para poder mantener las plazas de trabajo, que es lo que más importa, lo que más interesa. Es la última variable con la que afecta el empresario su negocio, por múltiples razones. Evidentemente la razón humana es muy importante, dejar a una persona sin su empleo es muy importante. Además afecta gravemente el clima laboral de la organización, queda un nerviosismo muy importante. Entonces a nadie le gusta despedir gente, reducir personal. Es la última variable con la que se juega, pero evidentemente cuando la contracción es lo suficientemente grande, claro, cuando los concesionarios de vehículos, por ejemplo, reducen sus ventas a la mitad, los que venden maquinaria también, los que están atados a la construcción, que es un tema muy atado a la expectativa de la ley de plusvalía, por ejemplo, entonces cuando la reducción es lo suficientemente fuerte para poder preservar a la empresa en el tiempo y preservar las plazas de trabajo de muchas personas, a veces hay que comenzar a prescindir de otras. Es muy duro, es realmente la parte más dura y más fea de ser empresario. Pero el gremio, en la industria, ¿ha habido o hay algún estudio con relación a esta medida que tiene que tomar el empresario, sea a última hora, sea la última que tenga que tomar de despedir a la gente? Cifras oficiales no hay, esas son trimestrales, ¿no? Las últimas que tenemos son de septiembre, donde se nota un leve incremento del subempleo. Entonces hablar de cifras realmente es muy delicado si no se tiene las oficiales. Uno conversa con sus afiliados todo el tiempo y evidentemente hay sectores o empresas en particular que ya aquejan muchas dificultades o manifiestan muchas dificultades para mantener el empleo, y otras desde luego pues ya les ha tocado irlo disminuyendo, siempre con el objetivo de preservar muchas más plazas del trabajo. El empresario es muy sensible al factor empleo por las razones que expresé hace un momento. Y también es sensible a las tentaciones políticas, porque son algunos empresarios que tienen varias ventajas de las últimas decisiones que toma este gobierno. ¿Dentro del gremio se tiene claro eso? No le entiendo bien, María José. Algunos empresarios, industriales, constructores, en términos generales, son sensibles también a las tentaciones del poder político. Algunas decisiones del gobierno han beneficiado en particular a algunas empresas. Dentro del gran gremio, ¿se tiene claro eso? ¿Se trata eso? ¿Se debate eso?
Mire, tratamos de tener posiciones institucionales y cuando se entra a la Cámara de Industria de Guayaquil, lo mismo en las cámaras del país, las situaciones particulares se dejan de lado. Nunca hemos dejado de señalar lo que transversalmente afecta a la generación de empleo, a la inversión, lo que transversalmente crea incrementos de costos. No se olvide, desde el año 2007 al año 2015 hemos tenido una inflación del 24% por encima de la de Estados Unidos. Deberíamos tener la diferencia. Con dólares como moneda. Por eso le digo, teniendo la misma moneda que Estados Unidos, somos 24% más costosos. El problema de competitividad que está teniendo el Ecuador no obedece solamente a los shocks externos, que ciertamente son muy importantes, sino a un constante incremento de costos que ha tenido el país. Y más allá de que alguna decisión puede favorecer en el corto plazo a alguna empresa, eso no es lo importante. Nosotros necesitamos desarrollo sostenible. Solo puede haber empleo sostenible en empresas sostenibles. Sí, pero creo que la unidad en algunas cosas y en algunos mínimos es importante en algunos gremios. Yo quisiera compartir con usted, Francisco, lo que se dijo. La semana anterior, por ejemplo, el flamante presidente del Comité Empresarial, Richard Martínez, adelantó cuáles serían los ejes de su trabajo. Escuchémoslos para comentar. Vemos que el país vive un momento de complejidad económica y en ese contexto la voz del sector empresarial y la representación del sector empresarial va a radicar en velar porque ese escenario que es tan complejo no se profundice y no se deteriore aún más. La defensa de la dolarización es parte de nuestro norte, la defensa de la producción y también, como no puede ser de otra manera, la defensa del empleo. Todos tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para evitar que el ajuste recaiga en el empleo productivo del país, que es lo que más nos interesa. Una de las cosas que ronda por ahí como fórmula para salir de la crisis o para aliviar la crisis es la propuesta del timbre cambiario. Incluso el nuevo presidente, Martínez, le ha dicho al presidente Correa, deme un tiempo para estudiarlo. ¿Usted qué opina de esa alternativa denominada el timbre cambiario? Mire, usted solucionó hace un momento la unidad del sector empresarial y quiero ratificarla. Richard Martínez fue elegido unánimemente por todos los gremios del país como presidente del comité empresarial. Tenemos que tener muy claro que solo el beneficio común del sector empresarial puede sacar adelante el país con desarrollo. El timbre cambiario. El timbre cambiario es una respuesta a problemas macroeconómicos. Si es una buena respuesta o mala respuesta, es algo que tenemos que analizarlo con mucha profundidad. Yo estaba ahí cuando Richard Martínez hizo este pedido y realmente necesitamos entender las cifras, entender las razones y entender realmente si el remedio puede ser igual, mejor o peor que la enfermedad. Entonces es un tema que hay que analizarlo muy bien y muy despacio. No nos gusta a los agentes económicos en principio las intervenciones y los mecanismos ficticios de equiparamiento, de flujo de dólares que entran y salen del país, pero sin comprender bien las cifras y las razones que están detrás, pues es muy difícil pronunciarse. La ley de alianzas público-privadas, el presidente vetó el proyecto, pero se dice también que van a incorporarse nuevos criterios. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes como gremio con relación a eso? Que desde hace tiempo la aplaudían, que estaban con mucho ánimo de que represente esa tan ansiada relación de lo público y privado, pero todavía se está afinando. Mire, las relaciones y la confianza no se generan por ley, ni las alianzas se generan por ley. Esa es una ley que lo que hace es facilitar. Sí se podía antes, vean todas las obras de infraestructura que hay en el país, o muchas de ellas. Sí se podía antes hacer que las empresas privadas participen en proyectos de interés público. Esto facilita ese acceso, nada más. O sea, es para pero darle... era importante. Es importante, ciertamente, pero estamos hablando de obras de infraestructura de interés público, es una buena señal, es un reconocimiento de la importancia de la participación privada. El sector privado público lo veía con buenos ojos, aplaudía esto, porque representaba también el final de una propuesta que había salido del sector privado. Salió hace algunos años de la presidencia de la Cámara de Industrias, casualmente, cuando obviamente asesor Henry Kronfeld. Entonces es una muy buena señal, los beneficios tributarios que
que están incorporados son importantes, no son menores, pero son para proyectos nuevos. Estamos hablando de obras grandes, de empresas grandes, y eso está muy bien. Pero la economía, la inversión del día a día, la creación de empleo del día a día, la confianza que se tiene en el país para trabajar con las normas más o menos estables que se tiene, ese es el grueso de la economía. Y en esa confianza es la que tenemos que trabajar. Y eso no se decreta, como la confianza entre las personas, María Josefa, se construye día a día y con pequeñas acciones. Y se destruye muy rápidamente con pocas acciones o incluso una palabra mal dicha. El anuncio de la ley de herencia y plusvalía, a efectos de esa confianza, según usted, ¿la destruye o la construye? Mire, el presidente siempre ha dicho que la va a volver a enviar, desde que las retiró prácticamente, porque habló de un retiro temporal, y cada cierto tiempo reitera que las va a reenviar. La verdad que nosotros preferiríamos que no se anuncien estas cosas, porque en el clima que ya existe, pues no abona en nada a que haya tranquilidad y haya optimismo y haya facilidad de la inversión. No es secreto la situación que pasa toda la industria de la construcción, inmobiliario, y eso está muy influenciado por la ley de plusvalía, por ejemplo. Entonces, mencionar estos temas en un momento tan delicado para la economía, es complicado. La situación de la economía es muy delicada, preferiríamos que no se mencione, pero por supuesto el señor presidente es libre de mencionar las cosas que él crea pertinentes. Tomamos como una mención de las que ha venido haciendo durante el tiempo, de que eventualmente las va a volver a enviar. Quisiéramos pensar que ante esta situación, pues, imagínese sumarle más desconfianza a la economía y sumarle una situación de intranquilidad política a la situación. Y sobre todo porque no deja de ser meterse la mano al bolsillo del patrimonio privado y llevarse un buen porcentaje de nuestro dinero. Después de haber pagado impuestos toda la vida. 3 veces. Y sobre ese concepto, 3 veces. Tenemos que ahora irnos a un corte, a una pausa. Hay varias intenciones de demandas de inconstitucionalidad que deberían presentarse a la Corte Constitucional sobre las reformas. Quédese con nosotros, vamos a hablar del tema.